Buenas, vamos a hablar de arquitectura cliente-servidor. Cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un programa, que es el cliente, realiza peticiones a otro programa, que es el servidor, y quien le da respuesta a esa petición. Entonces, en este tipo de infraestructura, de arquitectura, cada tarea que se va a realizar está dividida entre lo que sería el servidor y lo que sería el cliente. O sea, esta computadora, el servidor, consta de ciertas o posee ciertas características especiales que pone al servicio de otras máquinas, de otro software, en forma de servicio, ¿vale?, para que éstas puedan ser utilizadas. Un ejemplo claro es el correo electrónico. Nosotros podemos enviar correo electrónico desde nuestro dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, una tableta, pero realmente ninguno de esos dispositivos, ni la computadora, ni el dispositivo celular, ni la tableta, tienen realmente la capacidad de enviar correos electrónicos. Lo que tenemos nosotros en esos dispositivos es un programa cliente que consume el servicio que un servidor le pueda proveer a través de un buzón. Entonces, es, ese programa cliente se conecta a ese servidor, el cual sí tiene un protocolo instalado y configurado para que le permite poder recibir y enviar correos electrónicos, así como poder declarar N cantidad de buzones que nosotros podemos utilizar. ¿Eh? Nuestro dispositivo, nosotros escribimos el correo electrónico, pero realmente el correo electrónico lo que hace es pasar de nuestro dispositivo hacia el servidor, y es desde el servidor donde realmente se envía el correo electrónico. Otro ejemplo, que es el que a nosotros nos interesa, es el de las bases de datos. Nosotros tenemos en, en cada uno de nuestros computadoras clientes, tenemos instalados nuestros sistemas, nuestros programas, pero los datos realmente no se almacenan en las computadoras clientes, sino que las computadoras clientes se conectan a un servidor en el cual nosotros hemos instalado un sistema de gestión de base de datos, sea eh, de tipo SQL o de tipo no SQL, y hacemos uso de esa capacidad de almacenar y procesar datos que tiene el servidor para utilizarlo desde nuestro sistema. Bien, esa, esa metodología me permite que cuando voy a desarrollar una aplicación cliente-servidor, los procesos propios de la aplicación, yo los, yo eh, los pueda identificar claramente en uno de los dos extremos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las entradas y las salidas, que obviamente ocurren en el cliente. Es ahí a donde nuestro usuario final realmente no se conecta al servidor como tal, sino que se conecta a un programa cliente, y ahí él ingresa sus datos, y ahí él tiene acceso a los datos que ya están almacenados. Y obviamente los datos almacenados residen en el servidor. Ahora, el cuarto elemento de ese sistema de información es dónde se van a procesar los datos. Entonces, en esta metodología cliente-servidor, yo puedo definir si quiero que los datos se procesen en el cliente o en el servidor. ¿Sí? Yo tengo esa libertad de acuerdo al paradigma de programación que desarrolle, de acuerdo a, a mi lógica, yo puedo decidir entre uno y otro. ¿Ok? Ahora, dependiendo de cuál yo utilice, me va a generar dos tipos de clientes diferentes. El primero de esos clientes se conoce como cliente pesado. Se denomina cliente pesado, también conocido como cliente grueso, al programa cliente de una arquitectura cliente-servidor, cuando la mayor carga de cómputo está desplazado hacia la computadora que ejecuta dicho programa, o sea, hacia el cliente.
Entonces, en este caso, ya nosotros podemos ver que aparte de las entradas y las salidas, ahí en el cliente también vamos a estar haciendo el procesamiento de los datos. Entonces, nosotros programamos en nuestro lenguaje de desarrollo de tal manera que el sistema de información, ¿sí?, le envíe peticiones o le envíe comandos o sentencias DML al servidor, el cual no responde con las tablas que nosotros le estamos solicitando. Y esas tablas se van a procesar en el cliente. ¿Ok? Entonces, en este caso, el servidor básicamente se utiliza para almacenar datos. Eso tiene sus ventajas, tiene sus fortalezas. Podemos decir que las fortalezas del cliente pesado es que requiere menos recursos en el servidor, pues solo lo vamos a estar utilizando para almacenar datos, no para procesarlos. Entonces, no necesitamos un servidor demasiado potente para realizar esas tareas. Número dos, aprovechamos al máximo las capacidades que pueda tener la computadora o el hardware del cliente. Obviamente, como vamos a estar haciendo menos trabajo en el servidor, pues vamos a requerir menos, vamos a exigirle menos recursos a ese servidor. No necesitamos, no necesitamos tanto poder de procesamiento en ese servidor. Y la mayor fortaleza es el hecho que los lenguajes de programación poseen objetos muy potentes que nos ayudan a desarrollar de una manera o a programar de una manera más rápida, ¿verdad? Porque los objetos que están en el lenguaje de programación están optimizados para que nosotros escribamos eh, fragmentos de código con muchas menos líneas que las que necesitaríamos en el programando del lado del servidor. Ahora, el segundo tipo de cliente es el cliente liviano. Ocurre cuando, bueno, un cliente liviano, también conocido como cliente ligero, es un software de cliente en una arquitectura de red cliente-servidor que depende primariamente del servidor central para las tareas de procesamiento y se enfoca principalmente en transportar las entradas y las salidas entre el usuario y el servidor. Bien, entonces aquí nosotros podemos ver de nuestro diagrama que en el cliente básicamente está ocurriendo el proceso de entrada y salida. Y el procesamiento de datos ya lo trasladamos del cliente, lo trasladamos hacia el servidor junto con el almacenamiento. Entonces, en este caso, el cliente ya no envía peticiones o sentencias DML, sino que lo que hace es invocar objetos que nosotros vamos a crear dentro del servidor y que serán los encargados realmente de procesar los datos. Y el servidor me va a devolver tablas. La diferencia en las tablas que me va a devolver es que mientras en el cliente pesado me devuelve las tablas tal cual las tenemos almacenadas para que sean procesadas en el cliente, acá ya me va a devolver las tablas ya procesadas, simple y sencillamente para que se las presentemos al usuario. ¿Okay? ¿Qué fortalezas tiene el cliente liviano? Bueno, un mejor aprovechamiento del hardware del servidor, porque entonces ahora sí ya no solo lo vamos a utilizar para almacenar datos, sino que también lo vamos a utilizar para procesar. Mayor potencia de procesamiento, o sea, siempre una tabla procesada del lado del servidor siempre será más eficiente que procesada del lado del cliente, porque la lógica de ese servidor está eficientada para hacer mejor, más rápido que en el lenguaje de programación. Menor cantidad de conexiones a la base de datos. Cuando nosotros programamos directamente en el cliente, o sea, hacemos cliente pesado, por cada cosa, por cada cosa que nosotros queremos hacer, tenemos que conectarnos a la base de datos, sea que es una validación, sea que es un cálculo, sea que es una recuperación de datos. Entonces, cada eso normalmente implica una conexión a la base de datos. Estamos
constantemente conectándonos y desconectándonos a la base de datos. ¿Sí? En este caso, la cantidad de conexiones se limitan porque básicamente lo que hacemos es invocar un método, referenciar a un método, a un objeto, perdón, y ese objeto hace todas las tareas que tiene que hacer. Menor tráfico de red, obviamente, porque ya la información ya viene procesada, ya en lugar de, si yo voy a necesitar 5 tablas, en lugar de devolverme las 5 tablas, ya me va a volver la tabla resultante de procesar esas 5 tablas. Actualizaciones centralizadas y con el sistema funcionando, las famosas actualizaciones en caliente. ¿Qué significa esto? Bueno, que mientras en un cliente pesado, cada cambio que yo haga, tengo que compilarlo y tengo que reinstalar el programa en todos mis clientes. Cuando hay un cambio en la lógica de alguno de los procesos, en nuestro cliente liviano, como la lógica no va a afectar el programa cliente, sino que lo que va a afectar es el objeto que existe en el servidor, nosotros podemos hacer cambios en el servidor, en el objeto, y el programa cliente para él es transparente, ¿verdad? No necesitamos nosotros ni volver a compilarlo. A veces el usuario puede seguir utilizando el programa mientras nosotros lo estamos modificando, ¿verdad? Eso nos genera mucha agilidad a la hora de estar haciendo ese tipo de actualizaciones. Y obviamente al trasladar parte del procesamiento hacia el servidor, entonces requerimos de menor capacidad de procesamiento en el cliente, ¿verdad? Para lograr esto, pues los objetos que vamos a utilizar son vistas, procedimientos almacenados, cursores, funciones, triggers y otro tipo de objetos que vamos a ver más adelante. Bien, ese sería el tema de arquitectura cliente-servidor.